no sé si a ustedes también les ha pasado que cuando estamos en medio del dolor, de la preocupación y de la prueba, mostramos nuestro verdadero ser, mostramos nuestras verdaderas intenciones. Cuando estamos bien, cuando todo está yendo excelente, cuando vemos la bendición de Dios, pues es más fácil poder agradecerle, es más fácil poder alabarle, es más fácil tener una relación con Él. Pero cuando estamos en problemas, cuando estamos en situaciones de incertidumbre, es cuando empezamos a cuestionar el poder de Dios, es cuando empezamos a cuestionar si Dios realmente está con nosotros. Y es cuando también Dios se encarga de mostrarnos nuestras intenciones ocultas a nosotros mismos, ¿no? Cuando creemos que realmente estamos sirviendo a Dios con todo el corazón, pero es todo lo contrario. A veces solamente lo buscamos por interés o por comodidad o por rutina. Entonces, ¿me podrían acompañar primero en el libro de Samuel? Segunda de Samuel, en el capítulo 2, y vamos a leer los versículos 13 al 24. Sí, segundo libro de Samuel, 12, 13 al 24. Y el día de hoy vamos a analizar y vamos a comparar el caso de dos siervos de Dios. ¿Ven? Vamos a ver cómo es que uno respondió en medio de la certidumbre y cómo el otro respondió en medio de la prueba o en medio de una circunstancia en la que Dios lo había puesto. ¿Ven? Estamos en segunda de Samuel, capítulo 12. Vamos a leer los versículos 13 al 24 para ponernos un poquito en contexto. Aquí sabemos que David había pecado en contra de Dios al tomar a Betsabé, que ya tenía esposo, el cómo David había mandado matar a Natán, a Urías, el cómo Natán, el profeta de Dios, había hablado a la vida de David y cómo es que David se había arrepentido, había reconocido que había pecado delante de la presencia de Dios, ¿no? Bien, entonces empezamos en el versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Aquí vemos la misericordia de Dios y cómo es que Dios perdona nuestro pecado cuando realmente lo reconocemos y nos arrepentimos. La siguiente parte, en el 14: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Cuando nosotros aprobamos la prueba, ¿qué podemos esperar de parte de Dios? Cuando aprobamos una tentación, cuando aprobamos una prueba, ¿qué esperamos? Cuando aprobamos. Dice en Santiago que en medio de la prueba, cuando nosotros resistimos, cuando nosotros salimos aprobados, podemos esperar una recompensa de parte de ¿quién? De Dios. Pero, así como hay una recompensa a través de la aprobación, también viene una consecuencia cuando salimos no aprobados, cuando salimos reprobados. Y Dios no puede apapachar el pecado, y era lo que veíamos el día miércoles. Y ciertamente cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, Dios nos va a perdonar. Pero eso no quiere decir que no va a haber una consecuencia de nuestros actos. Entonces la consecuencia que hubo en la situación de David, a pesar de que había recibido el perdón, iba a haber una consecuencia, y era la siguiente. Dice que más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y ciertamente varios nos podemos identificar con David cuando estamos en medio de una prueba, en medio de un dolor, que ayunamos, que oramos, que estamos en constante comunión con Dios porque queremos ver que Él sea respondiendo a nuestra petición, respondiendo a nuestro clamor. Y dice: y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerlo saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se levantó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? No dice que David haya reprochado la decisión de Dios, no dice que David se enojó. ¿Qué hizo? Probablemente hubiera estado triste, sí, pues había perdido un hijo, ¿no? Y no quiere decir que aunque Dios no responda a nuestras peticiones, no quiere decir que estemos contentos, sino que va a haber tristeza. ¿Pero qué debemos de hacer nosotros? Adorarnos. Debemos de apartar de la presencia de Dios. ¿Y Dios no responde? No. Dice que él entró a la casa de Jehová, ¿y qué hizo?
adoró. Y nosotros hacemos todo lo contrario, queremos que también Dios sienta el poder de nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro latigazo del desprecio, ¿cómo se dice? Sí. El látigo de nuestro desprecio. Bueno, yo lo quise aumentar más. Entonces, empezamos a hacer un berrinche. A Dios no le afecta eso. ¿A quién cree que le afecta? A nosotros, porque empezamos a dañar nuestra comunión con Dios y empezamos a permitir que otras cosas entren en nuestra vida y tomen gobierno de ella. Continuamos en el 20. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Aquí no está pidiéndole a Dios ni le está exigiendo. Él sabía que Dios tenía el poder para sanarlo, pero también tenía el poder para poder quitar su vida. Y sabemos que Dios ya había hablado antes, ¿no? Y en otros versículos, en otros pasajes vemos también cómo Dios puede mostrar su misericordia y que había hablado algo antes y que después también lo podía cambiar. Y no porque Dios sea cambiante o porque Dios no sea fiel a su palabra, sino porque Él es misericordioso. Dice la siguiente parte: mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a Él, mas Él no volverá a mí. Él también conocía o entendía su condición. Dice: y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó ¿a quién? El cual amó Jehová a Salomón. Dijo: y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová, que esto es amado de Jehová. Entonces vemos cómo se había perdido un hijo, pero ¿qué le había dado Dios a David después? Otro hijo que Dios amaba. Y sabemos todo lo que había pasado con Salomón, ¿no? Cómo es que Dios lo había usado para el templo, cómo es que Dios le había dado sabiduría, entendimiento. Vemos que aunque no haya respondido una petición antes, podemos esperar cosas mejores después. ¿Amén? Y ahora vamos a ver el caso que a lo mejor muchos nos vamos a sentir identificados o que a veces hemos hecho, que es el caso de Jonás. ¿Me pueden acompañar al libro de Jonás en el capítulo 4? 4. Jonás capítulo 4. Amén. Okay. Vamos a empezar desde el versículo 1. Y el subtítulo de el título de este pasaje es el enojo de Jonás. Pero Jonás apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Qué había pasado? Bueno, por si no nos acordamos de lo que había pasado con Jonás, es que Dios le había mandado que fuera a Nínive a hablar una palabra, y él no quiso, y ciertamente Dios obró en su vida, trató con él, y siempre sí fue, pero sus únicas palabras fueron ¿qué? ¿Cuáles habían sido las palabras de Jonás o la predicación de Jonás? En Nínive, diciendo: levántate. Dice en el 3:4: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí en 40 días Nínive será destruido. No decía por qué, no decía cuál había sido el motivo de Dios, sino solamente había predicado decir: ¿qué pasó con Nínive? Que se arrepintieron todos. Y pues en lugar de que Jonás se alegrara porque pues Dios había tenido misericordia de ese pueblo, ¿no? Que iba a empezar a buscar su rostro, dice que Jonás se enojó. Y así también nosotros a veces le pedimos a Dios algo y vemos que Él no ha respondido, que Dios no responde a nuestra oración o que no responde a nuestra petición, nos enojamos. Y es cuando empezamos a decir: Dios, pero si yo te lo pedí, si tú eres grande en poder, empezamos a cuestionar el poder de Dios, y a veces incluso con nuestra misma boca, ¿qué hacemos? Pecamos, ¿no? Dice en el 3: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Se han encontrado en alguna situación en la que ustedes le hayan dicho a Dios: mejor quítame la vida, mejor ya llévame? ¿No? Imagínense si Dios lo respondiera
respondiera a esa persona, ¿no? Si lo hiciera. ¿No? ¿Qué cuentas le vamos a dar? No, pues tú me pediste que te quitara la vida. Ni siquiera te habías puesto a cuentas conmigo, ni siquiera habías pedido perdón por el pecado que a lo mejor yo había tenido misericordia de ti y estaba esperando que te arrepintieras. ¿No? Y es cuando decimos, no, siempre no, Señor. Dice en el 5, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Él tenía la esquinita de que a lo mejor siempre sí Dios descendiera su fuego consumidor sobre la ciudad. Dice, y preparó Jehová Dios una calabacera la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Ahí en medio de esa situación Dios seguía teniendo esa provisión para Jonás. Y dice, Jonás se alegró grandemente por la calabacera, ¿no? Porque le hacía sentir bien, que era algo que venía o provenía de Dios. Dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Así también, sí, estoy muy enojada, no me hagas. Así. Dice, y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿No? Y es ahí cuando nosotros a veces nos enfocamos en el problema, pero no vemos también la dimensión de ese problema que podría afectar a los demás, porque solamente estamos enfocados en lo que nos puede pasar a nosotros, sino a los demás, ¿no? Entonces aquí podemos ver esta comparación, cómo es que Jonás reprochaba acerca de esa respuesta de parte de Dios y cómo David había aceptado esa respuesta de parte de Dios, ¿no? Yo en la semana me encontraba pues en una situación de incertidumbre, yo me enojaba, ¿no? Porque dije, si nunca me pasa, y esta vez me pasó, ¿no? Entonces yo le decía, ay Señor, se está tomando el control. Y yo pensé que lo iba a hacer en ese momento, no lo hizo. Dije, más al rato lo va a hacer, tampoco lo hizo. Y yo me enojaba y empecé a decir, Señor, por si yo te pedí por favor que lo hicieras, si estuve orando, si estuve leyendo, pero pues después de ahí ya me llegó el 29 y yo dije, Señor, perdóname porque con mi boca he pecado. Y sabemos que Dios sigue teniendo misericordia, pero a veces nosotros le tentamos. Pues le damos gracias a Dios porque Él sigue hablando en nuestras vidas, aún en medio de la desesperación, aún en medio de la preocupación y de la prueba. Pero que no seamos nosotros prontos para airarnos o prontos en hablar y prontos en cuestionar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, sino que podamos ser como David. Si a lo mejor Dios no responde a esa oración, sabemos que vendrá cosas mejores. Pero yo les puedo pedir que me acompañen a Job 11, capítulo 17. Versículo 17. Y aquí también podemos ver otro siervo de parte de Dios que nunca pecó, que no pecó contra él a pesar de todo lo que le haya pasado. Job capítulo 11, versículo 7. ¿Ven? Dice 17, 11, 17. ¿Ven? Dice, la vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Dice la siguiente parte, tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante y muchos suplicarán tu favor. Pero hasta ahí lo vamos a ver. Entonces le damos gracias a Dios porque Él sigue teniendo el control, que se haga su voluntad en nuestras vidas y no la nuestra. Que Él sea también obrando en nosotros, que nosotros podamos ser como ese barro en sus manos, que nos dejemos moldear. Y que en todo podamos glorificar su nombre y que tengamos ese corazón como lo tenía David, que podamos venir delante de la presencia de Dios y podamos adorarlo. Dios les bendiga y que Dios